Agradecemos su participación en este lanzamiento del libro 31 de mayo para el hombre sencillo. Construir con amor la ciudad sobre el monte. Nació del documento de trabajo del Segundo Congreso Internacional de los Grupos de Hombres de Schoenstatt, realizado en Bella Vista en septiembre del 2019. Esta es una obra en la que quisimos enfatizar el rol de laicos que proyectan Schoenstatt en medio del mundo, en todos los ámbitos de la vida personal y social. Por eso convocamos a personas de distintas comunidades para que nos cooperaran y complementaran desde sus propias perspectivas y vivencias. Agradecemos a miembros de la rama de familias, Federación de Familias, Federación de Señoras, profesionales jóvenes, al CIES, empresarios y ejecutivos de Schoenstatt, y Federación de Hombres, quienes escribieron los capítulos de proyección del 31 de mayo a ámbitos específicos de la vida. En Schoenstatt denominamos los grandes hitos de su historia a través de las fechas claves en las que se gestaron y que creemos Dios le mostraba y encargaba al fundador la dirección de las tareas encomendadas. Junto a él, esos grandes pasos y proyecciones, Dios nos los confía a cada uno de nosotros, seguidores del Padre Kentenich. Ese 31 de mayo de 1949, el Padre Kentenich tomó toda su experiencia, vivencia y visiones sobre Dios, el hombre y el rol en la sociedad y lo reimpulsó con fuerza hacia la Iglesia y hacia el mundo. Lo que el Padre Kentenich guió y encaminó ese 31 de mayo, 70 años después, tenemos la gran tarea de continuarlo en un nuevo tiempo y contexto. Los mismos principios y doctrina llevados y aplicados a tiempos muy diferentes. Apelamos a la fidelidad creadora con el fundador. Él mismo esperaba eso de nosotros, saber leer los signos de los tiempos y actuar conforme a lo que Dios quiere. Tendremos dos partes. La primera será una breve presentación de los capítulos por parte de sus autores y luego la segunda serán comentarios de personas destacadas que nos compartirán reflexiones acerca de capítulos del libro. Y luego escucharemos a cada uno de los autores que nos darán una breve reseña del capítulo. Voy a hablar del capítulo 1. Para abordar la misión del 31 de mayo, existen múltiples aproximaciones para hacerlo. Si le preguntamos a cualquier schoenstattiano, antiguo o nuevo, cada uno de ellos nos va a dar respuestas muy diferentes. En este capítulo pretendemos transmitir la globalidad de la tarea del 31 de mayo. Observar y aprender el bosque, no los árboles, ni las ramas, ni las hojas. Al desglosar analíticamente el tema, pudimos diferenciar y aislar 9 formulaciones que dan cuenta de diversas perspectivas para llegar a la misma misión. Esas 9 formulaciones se sobreponen y relacionan entre ellas. Por ejemplo, si pensamos en el pensar, vivir y amar orgánicos y la concepción de Dios que plantea el Padre Kentenich, vemos que se conectan. Un pensamiento orgánico va a observar a Dios en la liturgia, en el cielo, en las escrituras, y también observará al Dios que se expresa y transparenta a través de mi familia, las personas con las que yo trabajo. Con este capítulo esperamos que las comunidades y las personas puedan conocer la tarea del 31 de mayo en esta mirada global, para después dedicarse a estudiar y revisar cada una de las formulaciones de manera más detallada y profunda. Esperamos que este capítulo
no solo nos invite a conocer el 31 de mayo, sino que a sentir lo propio, a amarlo y a proyectarnos en la realidad del mundo de hoy. Hola, yo soy Roberto Araya. A mí me tocó diseñar un capítulo para analizar, para intentar reflexionar sobre cómo ha sido el cambio de época entre los años 50 aproximados y nuestra era, ahora, 2021 ya. Entonces, como hay mucha variedad de opiniones al respecto, yo me traté de centrar en una forma sencilla. ¿Cuál forma fue esa? Elegí cruzar dos tipos de variables. Primero, encontrar cuáles eran los elementos más importantes que han ido diseñando el cambio, nuestra forma de vivir, nuestra cultura. Ahí elegí tres factores: cómo la tecnología influyó en nuestra forma de ser actual y nos cambió, por supuesto, cómo el consumismo en todas sus variables y versiones, que ustedes las verán ahí reflejadas en el ensayo, y consumismo, decía, y finalmente la siguiente variable tiene que ver más con una cosa que es mucho más antigua, pero que ha ido transformándose, que es las formas que tiene el individualismo actual. Esas tres herramientas yo las cruzo con la evolución en el tiempo de nuestra cultura. Se han ido formando paulatinamente tres subculturas: la cultura de la modernidad, después la de la postmodernidad, que es distinta, y ustedes ya lo verán, posteriormente la globalización, en la que todavía estamos insertos, y finalmente la era digital, que se llama, que es la que están haciendo y que tiene que ver con todas las consecuencias del Internet. Todo aquello termina en un tercer capítulo, en una tercera parte del ensayo, en que se mezclan todas estas variables y se trata de tomar alguna distancia, y se ven algunas otras alternativas que están surgiendo y que son como emergentes, entre las que podemos poner, por ejemplo, el feminismo, toda la cultura ecológica, etc. Bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? Sentarnos a reflexionar cuánto hemos cambiado desde los 50 hasta ahora, cuánto se pueden aplicar las utopías de los años 50 hoy, y hacia dónde vamos y qué se podría hacer al respecto. Eso es todo lo que puedo ofrecer. Hola a todos, yo me llamo Ignacio Suazo y tuve el honor de poder redactar el capítulo 8 de este magnífico libro. Son 12 páginas que lo que buscan es adentrarse a una idea fundamental, que es cómo Mario hacía meditación de la vida y qué encontró con ello. En lo fundamental, ¿por qué esta idea? Porque cuáles son las tres cosas que busca complementar. Son básicamente tres grandes tesis, o más bien dos tesis y una motivación. La primera es que la meditación de la vida es algo esencial para poder entender lo fundamental del 31 de mayo, que yo lo defino corto y sencillamente en la primera parte del libro, como la comprensión del valor propio de las criaturas. Eso en castellano sería, dicho de otra forma, Dios le da una estructura, una naturaleza propia a cada cosa, a partir de la cual Dios también nos habla y nos propone cuál es su plan de amor para toda la creación. En segundo lugar, y es la parte esencial del texto y lo que les recomiendo vivamente leer con mucha calma, cómo Mario también se fue complementando con esta naturaleza creada a partir de la meditación de la vida de una forma a veces muy formal, a veces más informal. Y cómo a partir de esta meditación hecha carne, prolongada en su propia vida, Mario también aprendió, y esto un poco en tercer lugar, a crear una mentalidad metafísica, una forma de entenderse y de entender y entenderse con el mundo. Y esta mentalidad metafísica, que hemos ido perdiendo paulatinamente como mundo católico, nos ha costado mucho, ha significado grandes pérdidas también en la cultura, y grandes derrotas. Y a partir de un poco de ver esto, lo que busco es aguijonear, motivarlo a ustedes, público, a que también nos volvamos
a partir de la meditación de la vida y otras prácticas parecidas, volvamos también a la carga de la necesaria también búsqueda de una nueva cultura católica. Eso. Espero que les guste. Creo que es un texto que puede dar grandes luces en cómo también Mario se entendía con la meditación de la vida y la cultura, y sin duda puede ser un aporte, o espero que así sea, para entender mejor el mundo del 31 de mayo. Las temáticas que se abordan en referencia a la misión que nos dejó el padre José Kentenich, sin duda muestran solo algunas de sus posibilidades de despliegue. Existen muchas otras que se pueden proyectar hacia adelante y que no aparecen. Para algunos, esto podría ser motivo de interrogante acerca si verdaderamente el libro editado por Guillermo Fraisse aborda las problemáticas de nuestro tiempo. En efecto, la presente edición se circunscribe a la relación de la misión del 31 de mayo con la política, la empresa, la familia, el pensamiento y la espiritualidad. Pero, ¿dónde está el ascenso de la mujer, el papel de la iglesia, la ecología y el arte? Pareciera que otros temas estuvieran golpeando a la puerta más fuertemente, pero la contingencia exige decisiones editoriales que vayan de la mano con las posibilidades reales de contribuciones de capítulos. También hay una pregunta que surge del mismo título elegido por Guillermo Fraisse, sabiendo que en él esto es una motivación importante. El 31 de mayo para el hombre sencillo. ¿Quién es el hombre sencillo? ¿A qué tipo de sencillez se refiere? Y si diéramos con una respuesta, ¿está este libro al alcance del hombre sencillo? ¿Contribuye esta publicación a comprender el sencillo amor detrás de la decisión del padre Kentenich el día 31 de mayo de 1949 por la Iglesia y el mundo de los próximos siglos? Creemos que sí. Ese amor por la Iglesia y el destino del mundo futuro aquí se presenta como una red que enlaza al menos algunos aspectos de la cultura social, política, económica, religiosa, familiar, no pretendiendo ser algo exhaustivo ni concluyente. Se trata de una red que, como tal, tiene nudos que se distancian y se acercan sin perder su condición de tejido, donde todas las partes se pertenecen y son causa y efecto del movimiento de otras. ¿Por qué tendríamos que creer que una red así representa una esperanza para el mundo? Porque el mismo padre Kentenich lo comprobó en su taller de prueba con la pedagogía de movimiento, formando mujeres y hombres capaces de hacer frente a una ideología como el nazismo. La Iglesia de las Nuevas Playas no es una élite que dirige un rebaño silencioso y sin opinión. Consiste en amplios movimientos que toman su vitalidad de la red de santuarios de la Madre tres veces admirable que envuelve la tierra. Si bien los autores de estos capítulos podrían ser considerados parte de una élite, han podido escribir, pues, por sobre todo son hombres y mujeres sencillas, pertenecientes a esa red de encuentros y controversias, de consonancias y disonancias, pues creen en el movimiento de la red, en esa corriente de vida que no está tranquila frente a los desafíos del nuevo humanismo. Este es un libro muy laico, como hay pocos en la literatura de Schoenstatt. En él no está la palabra del clero. El clericalismo, incluso en Schoenstatt, ha hecho perder al laicado su sentido de responsabilidad por el mundo, relegando la misión al ámbito privado. Siendo este un libro de laicos para laicos, el párrafo de Mario Iriart nos pone en la perspectiva de su sentido más profundo, revelando su carácter de testimonio escrito por hombres sencillos para hombres sencillos, para hacer vida a la alianza de Schoenstatt de manera acorde con lo que cada uno es y el rol que le toca en el mundo. Muchas gracias.
Hola, soy Mario Requena, de formación economista, y soy el autor de la parte del libro cuyo título es Un enfoque religioso, social, político y económico del 31 de mayo. Yo siempre tenía muchas dudas con respecto al conflicto que existe entre lo que es el bien individual y lo que es el bien común. El cristianismo destaca al individuo como ser único e irrepetible, y el antagonismo surge cuando ese ser único e irrepetible tiene que ponerse de acuerdo con otros seres únicos e irrepetibles para conseguir el bien común, incluso a costa del bien individual. Ese problema básico es el que da origen al pensamiento liberal y al pensamiento socialista, que también son antagónicos. Otro análisis sale de la misión del 31 de mayo. El padre Kentenich dice que Schoenstatt debe ser el corazón de la iglesia y que la iglesia debe ser el motor que cambia al mundo. Y nos preguntamos, si el mundo es cada vez más ateo y la iglesia católica está cada vez más debilitada, ¿cómo llevamos adelante la misión del 31 de mayo? Y por último quiero dejarles una interpelación. ¿Cómo nos podemos explicar que los países más ateos, los que tienen la religión menos estructurada, menos institucionalizada, sean a su vez los países más felices del mundo? ¿No era de que humanismo sin Dios es bestialidad? ¿Se acuerdan de esa frase del padre Kentenich? Bueno, amigos, y ojalá futuros lectores, los invitamos a leer el libro y esperamos que les sirva para repensar y ojalá ayudar en la refundación de Schoenstatt. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Chao, chao. La misión del 31 de mayo implica recristianizar la cultura occidental. Y en esta línea se marca el capítulo referente a la empresa, la economía y la sociedad. La mirada que presentamos es desde el punto de vista de un empresario que le ha tocado la responsabilidad de manejar empresas y experimentar las tensiones propias de la vida empresarial. Nos basamos, por una parte, en la doctrina social de la Iglesia, reflejada magistralmente en el documento Vocación del líder empresarial del año 2011, encargado a laicos por el cardenal Turkson, del presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Y por otra parte nos basamos en el documento Espiritualidad del empresario, encargado a Juan Enrique Goymans por el CIES, que es la comunidad de empresarios de Schoenstatt. Explica en forma precisa y sencilla los fundamentos de la espiritualidad de Schoenstatt y la aplica a la realidad del empresario proponiendo criterios de decisión. Se abordan las virtudes que debe tener un empresario para guiar su quehacer hacia el bien común, donde destacan el buen juicio y la justicia, que está relacionada con la integridad y la probidad. También se abordan problemas típicos tratados en la doctrina social de la Iglesia, como el derecho de propiedad, las huelgas y algunos otros, en un tono algo provocador, ya que propone una mirada quizá políticamente incorrecta, pero complementaria con las más usuales. Hola, somos Paulina Fuentes y Sergio Fernández. Nosotros somos del curso 17, Contigo Hogar es Victorioso. Y por medio de estas cortas palabras queremos presentarle a ustedes nuestro capítulo, que trata de cómo educar a nuestros hijos en la etapa que para muchos es la más difícil, que es la adolescencia. Nuestro capítulo habla de estar entrañablemente unidos a nuestros hijos, por lo que queremos destacar que solo estando muy cerca de ellos y en sintonía podemos realizar esta tarea. Lo dividimos en tres partes. En la primera tratamos de enfocarnos en quiénes son los jóvenes que queremos educar, cuáles son sus características, por cierto muy distintas a cuando nosotros fuimos adolescentes. Hacemos un recorrido en esas diferencias y lo que resalta en estos jóvenes hoy día. En la segunda parte buscamos nosotros mirar dentro de nosotros mismos cuáles son los recursos con los que nosotros contamos, cuál es la historia con la que nosotros fuimos educados, dónde se pusieron esos acentos, cuáles de esos aspectos nosotros queremos mantener y cuáles queremos hacer de manera distinta porque sentimos que no nos ayudan tanto.
Y por último, desde la pedagogía de José Kentenich destacamos 7 aspectos que para nosotros fueron una importante guía en esta tarea y que creemos que de alguna manera también puede serlo para ustedes. Encontrarán aquí una experiencia nuestra, pero que quisiéramos que les pudiera servir a ustedes para educar a sus hijos en libertad y con un amor entrañable. Ojalá les guste y les sirva mucho. ¿Va a seguir siendo importante el trabajo en nuestra vida y la de nuestros hijos? ¿Habrá trabajo suficiente para todos? ¿Cómo será la cesantía? ¿Se disparará? ¿Cómo será el mundo con menos oferta de trabajo y más automatización? Son muchas las preguntas y los desafíos del trabajo. Muchas las preguntas y los desafíos hoy y muchas las preguntas y los desafíos mañana. El artículo es un intento de dar respuesta frente a lo que podemos hacer tanto hoy en la situación actual como en el futuro en relación al mundo del trabajo. Hoy constatamos que el mundo del trabajo tiene una serie de cosas que deben resolverse, que se han heredado en los últimos siglos. Temas como justicia, trato digno, cesantía, sentido del trabajo, etc. Y la situación del trabajo en el futuro también presenta cosas que uno dice, estas cosas van a andar mejor, va a elevar la productividad y probablemente van a elevarse los ingresos de mucha gente, pero también está la pregunta, ¿qué va a pasar con la gente que no tenga trabajo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la influencia de esto en el mundo social en el futuro? La pregunta es cómo puede Schoenstatt aportar en esto. Aportar tanto en el plano social, en relación a la justicia, la verdad, la libertad, la autoridad, etc. Y también en el plano personal, viendo cómo se le puede dar sentido a las cosas, cómo se puede integrar el trabajo y la vida, la autoridad en el trabajo, el sentido, el sufrimiento y el trabajo, etc. Esos son los temas que aborda este artículo y los invitamos a leerlo, a que lo lean y que discutan con él. Es importante que tengan observaciones frente a él y que lo usen para motivarse y pensar. Y a partir de ese pensar puedan discutir, tanto escribiendo o haciendo observaciones, o actuar. Esa es la invitación que les hace ese artículo. Bueno, después de escuchar estas como appetizers, ¿no es cierto?, de los capítulos de este libro, de este excelente libro que nos trae Guillermo Fraisse, ¿no es cierto?, y que yo tuve el privilegio de poder introducir, ¿no es cierto?, algunos de esos capítulos. Me quedan solamente algunas palabras, que es el plantearse el libro como discusión, tal como lo planteó José María Fuentes. Pero también hacer un llamado a mirar la portada de este libro, ¿no es cierto?, que ahí se ve una ciudad. Al comienzo, cuando la miramos, no entendíamos bien porque había como unos personajes abajo, como del siglo XIX, y encima unos edificios de la modernidad, ¿no es cierto? Y lo que quería traerles a ustedes es que finalmente la ciudad es el comienzo y el fin, ¿no es cierto? Al final, incluso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista escatológico, así, del final de los tiempos, es una ciudad, ¿sí? Es una ciudad, la Nueva Jerusalén es la ciudad en la cual todo va a confluir, ¿no es cierto?, el presente y el pasado. En este espíritu es que queremos continuar este lanzamiento, mirando, ¿no es cierto?, a aquella ciudad que es la pasada y la futura. Le pedimos a algunas personas destacadas que hicieran comentarios y reflexiones libremente en relación a partes del libro o en su totalidad. Generosamente nos dieron tiempo y energía para desarrollar y compartir algunas ideas y perspectivas. El primero que comentará será el empresario Andrés Navarro, ingeniero civil UC, fundador de la empresa tecnológica Sonda y de varios proyectos empresariales en diversos rubros: salud, construcción,
fondos de pensiones. He tenido la oportunidad de leer este capítulo 4 de este interesante libro, que se refiere al tema de la vida empresarial y del liderazgo empresarial, y que comienza con un repaso de lo que ha sido la doctrina social de la Iglesia desde la Rerum Novarum hacia adelante, que es interesante de repasar y recordar, pero finalmente la invitación no es hacer un trabajo académico ni intelectual, sino que es una invitación que nos hace este texto a una conversión personal, a los que tenemos responsabilidades de liderazgo empresarial, y una invitación a crecer en sabiduría práctica, de modo de poder intervenir en las diferentes situaciones que se dan al interior de la empresa entre sus distintos estamentos, además del capital y el trabajo, naturalmente, con la comunidad, con el entorno, con la autoridad y el Estado, con los clientes y usuarios de los servicios y productos que la empresa produce. Y esa invitación es a una reflexión mucho más personal e individual de crecer en sabiduría práctica, una sabiduría que nos permite intervenir con justicia en todas estas discusiones que se dan al interior de la empresa, y que vamos a ser un aporte para el crecimiento de todos los estamentos dentro de la empresa, crecimiento personal en desarrollo y realización personal de cada uno de sus miembros. A mí me pareció especialmente interesante esta invitación a una conversión del individuo, del ser humano, que tiene responsabilidad de liderazgo empresarial, y que este no es un ejercicio intelectual, sino que es un ejercicio vital que permita que nuestras vidas estén al servicio de una convivencia al interior de esta entidad que es la esencia de la vida económica del mundo hoy día, que es la empresa, y que podamos contribuir a que su desarrollo sea no puramente para lograr el éxito en sus actividades, sino que para que cada uno de los que participan pueda mejorar y crecer en su vida personal. Así que agradezco esta invitación que me han hecho para leer, en primer lugar, este libro, y luego para comentarlo. Así que invito a todos los que pueden tener interés en revisar este documento, en que lo hagan, y lo hagan con tranquilidad, en un espacio tranquilo, y porque es una invitación a una conversión personal. Así que agradecido por la invitación y muy interesante. Gracias. Gracias, Andrés. Agradecemos tu participación y comentarios acerca de los capítulos sobre la empresa y el trabajo. Son reflexiones importantes y muy valiosas. La segunda reflexión se la hemos pedido a Valentina Jensen, licenciada en Letras y Literatura. Su labor principal es en la revista Humanitas de Antropología y Cultura Cristiana de la Pontificia Universidad Católica. Agradezco haber tenido la oportunidad de conocer este libro, porque me parece un esfuerzo muy serio y completo por revisitar algo tan central para los schoenstattianos como es el tercer hito de la historia del movimiento. En honor al tiempo, decidí referirme hoy al primer capítulo, titulado 31 de mayo para el hombre sencillo, introducción que estuvo a cargo de uno de los dos editores del libro, Guillermo Frés de Negri. Partiendo de la premisa señalada al inicio de este lanzamiento, quiero hacer el alcance de que las referencias al padre Kentenich, al menos en las páginas a las que me referiré, son de hecho prepolémicas, usando la terminología de los editores, y la manera en que se describen las razones del exilio no considera explícitamente lo que hoy se investiga. Sin embargo, a pesar de ser nociones redactadas en el 2019 y la manera en que se nombran los temas clave que incluyó la denominada Epístola Perlonga, hay una sistematización muy atractiva de los ejes de la misión del 31 de mayo.
El autor identifica 4 grandes tareas y perspectivas que están interconectadas en lo que el padre Kentenich formuló en torno a esta fecha: visión religiosa teológica, renovación de la Iglesia, renovar o crear nueva cultura y renovar cultura con Dios en Occidente y Europa. De estos temas se desprenden 9 formulaciones muy bien documentadas y estudiadas. De hecho, al final del capítulo se propone bibliografía para profundizar en cada una. Pero hoy quisiera detenerme en las que me parecen menos comúnmente trabajadas en los programas de formación del movimiento, al menos en los que he participado yo desde los 13 años, que son las que se refieren sobre todo a la renovación de la Iglesia. Por lo general se trabaja en torno a la manera en que el padre Kentenich desarrolla su teología. Como schoenstattianos, la certeza de que Dios es un Dios de la vida, que se manifiesta en nuestra historia, al que podemos acceder a través de las causas segundas cultivando un organismo de vinculaciones, y con el que podemos dialogar mediante la fe práctica en la Divina Providencia. Y, por otro lado, lo central de la vinculación con María, reconociéndola como compañera, colaboradora y educadora, son realidades que saltan a la vista cuando se Son realidades que saltan a la vista cuando se palpa el carisma de Schoenstatt. Pero con respecto a la renovación de la Iglesia, muchas veces nos quedamos con ese amor a la Iglesia que se constata en la tumba del fundador, pero no profundizamos en que somos Iglesia y por ello llamados a estar en sintonía y colaboración, desde nuestra originalidad, con los acentos que se viven e impulsan a nivel universal. Se habla en este capítulo de fidelidad a la Iglesia, a pesar de las críticas que se puedan tener. Desde la conciencia de organicidad vital en la que somos formados como schoenstattianos, cito, la renovación de la Iglesia implica plasmar en la práctica el Concilio Vaticano II, en el sentido de integrar Dios y mundo, fe y sociedad, fe y vida humana. Cierro cita. Aquí es donde el autor entra en un tema que personalmente me motiva mucho: la Confederación Apostólica Universal, considerada por el padre Kentenich como el segundo fin de Schoenstatt, quien, cito, asumió la idea de Vicente Palotti de reunir o confluir las fuerzas apostólicas en pos de integrar las sociedades occidentales. Cierre cita. Este concepto es una voladura tan actual: apelar a la colaboración desde la particular originalidad con miras al bien común. Arraigarse en lo propio y desde ahí ser capaces de valorar los distintos énfasis y caminos que se construyen para, de innumerables maneras, hacer vida del Evangelio. Tal como señala el autor, lo desafiante es que la CAU presupone 2 aspectos clave: actitud apostólica y coordinación. Es decir, por un lado, vencer el individualismo y la sobrevaloración de la libertad personal, y por otro, la voluntad de unir fuerzas y no continuar con la atomización de iniciativas. Y para esto es fundamental reconocer experiencias. Cito, solo las grandes motivaciones que responden genuinamente a necesidades muy significativas logran mover a los diferentes grupos. Cierre cita. Ante esta afirmación me surge una pregunta: ¿cómo leer a nivel de movimiento y a nivel de Iglesia dónde están esas necesidades muy significativas que pueden lograr esta unión? Lo primero que me surge es que el rol del Papa es fundamental. Diría sobre todo del Papa Francisco, quien, con su manera de aplicar el discernimiento, enseñando el método y las respuestas que encuentra, ha ido señalando acentos súper claros, tanto en la línea de unir esfuerzos como en el hacia dónde unirlos. Me imagino que de alguna manera estarán familiarizados con su última carta encíclica, Fratelli Tutti. Y en relación con este tema, quisiera detenerme en el capítulo 8. Cito: los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades. Buscar a Dios con corazón sincero, siempre que no lo empañemos con nuestros intereses ideológicos o instrumentales, nos ayuda a reconocernos compañeros de camino, verdaderos hermanos. Cierre cita. Y él parte dando el ejemplo, cultivando encuentros ecuménicos e interreligiosos, firmando acuerdos, visitando autoridades que profesan otros credos. Hay un esfuerzo y una voluntad por reconocer, valorar y buscar unificar a los creyentes en torno a las grandes tareas. Y creo que desde ahí hay pistas para responder a algunas de las preguntas que se plantean en el libro que nos convoca. Cito:
Dada la diversidad de culturas y religiones y el predominio del mercado en el mundo, ¿la propuesta de Schoenstatt es todavía válida como una solución a los problemas de hoy? O también, ¿es posible que existan varias soluciones moralmente válidas de acuerdo a la cultura y religión de cada país? ¿Podríamos tener influencia dentro de la Iglesia para crear esta Confederación Apostólica Universal? Cierre cita. Me gustan mucho los énfasis que pone el autor en cuanto a que llevar a cabo esta misión, cito, supone que muchas comunidades se plantean sus tareas propias por sus condiciones y realidades, pero que se sienten parte de una asociación o federación de comunidades que avanzan en dirección a cumplir esta tarea, y que todas las comunidades de Schoenstatt nos necesitamos unas a otras. Cierre cita. Creo que iniciativas como la organización de la Columna Femenina de Chile, instancias como las reuniones de la Presidencia Nacional, los encuentros de la obra familiar, las misiones de la Juventud Apostólica de Schoenstatt o algunas páginas web son ejemplos concretos de cómo ir avanzando en la concreción de este eje de la misión del 31 de mayo. Si pudiéramos entender como central de nuestro ser schoenstattiano este fin vislumbrado por Palotti, y estar dispuestos a salir de nosotros mismos, conscientes de nuestro ser en íntima comunión con Dios y abiertos a reconocer, valorar y colaborar, creo que seguro generaríamos impacto transformador. Nuestros agradecimientos a Valentina y a Andrés han sido valiosos aportes que nos muestran perspectivas y ángulos diferentes para aproximarnos a la misión de Schoenstatt y de la Iglesia en el mundo. Estamos llegando al final de este lanzamiento. Para nosotros, este es un valioso aporte para los laicos. Primero, porque nos muestra la compleja visión del padre Kentenich acerca de la misión del 31 de mayo, en palabras sencillas y con una mirada global. Y segundo, porque nos aporta inicialmente algunas proyecciones a realidades concretas. Cada laico está inserto en realidades y tiempos únicos, donde está solo él. En ese lugar y tiempo, Dios se hará presente si es que esa persona lo muestra y lo hace presente. Si no lo hace, Dios va desapareciendo de nuestro mundo. Así como los autores se aventuraron a dar sus propias respuestas, invitamos y convocamos a todos para que reflexionen y apliquen el 31 de mayo en sus vidas y en sus comunidades. El padre Kentenich en la plática de ese día planteó explícitamente que todo lo anterior era para nosotros prehistoria, que empezábamos una nueva historia y un nuevo impulso apostólico. En nuestra comunicación con grupos de otros países, asumimos que la misión y la urgencia planteada por el padre Kentenich ese día comprometen a todos los países latinoamericanos y también a todos los países que asumen la misión de Schoenstatt hacia la Iglesia y el mundo. En Estados Unidos, Europa, Europa del Este, África, Asia, Oceanía. Cada uno con su sello y cultura. El padre Kentenich en la plática del 31 de mayo del 49 dijo a las hermanas presentes y a todos nosotros: ustedes, a su manera, pueden ayudarme a llevar la responsabilidad y compartir la misión de la familia. Quien tiene una misión ha de cumplirla, aunque un salto mortal siga a otro. Él vislumbraba las dificultades, posiblemente muy grandes, pero que de ninguna manera estábamos eximidos de esos riesgos. ¿Qué grandes riesgos hemos tomado nosotros? ¿Qué saltos mortales? Dos reflexiones adicionales. La primera es que en el primer Congreso Internacional de Grupos de Hombres nos reunimos en Portugal y vimos este gran monumento a los navegantes portugueses y europeos de hace varios siglos.
Ellos navegaban con mapas y cartas náuticas muy básicas, sin muchos instrumentos, haciendo cálculos base al recorrido del Sol y la posición de las estrellas. Esos navegantes se aventuraban en lugares poco conocidos, sin mayores guías porque no existían. El 31 de mayo no nos lleva a sumergirnos en realidades y mundos tan cambiantes e inciertos que es como navegar en esos mares. Quizás nos aseguramos tanto en todo que querríamos tener cartas náuticas precisas, radar, chartplotter, GPS, predicción meteorológica de varios días. Ahora, más que antes, tenemos que navegar en mares inciertos, sin muchos instrumentos, porque el mundo es tan cambiante hoy, en el nuestro y en los otros países, que no podemos contar con mucha certeza. Aventurarnos. ¿No les viene a la mente el himno de la familia? En tempestad y lid, invicta en el huracán, los tuyos no se hundirán. En nuestra misión creemos también en el huracán. La segunda reflexión es acerca del hombre sencillo. ¿Recuerdan que en el himno nos dice, nos guíe la fe sencilla? Podemos de manera simple imaginar y desarrollar casos preclaros de familia, de negocios, del trabajo, recreación, del arte, las ciudades. Nosotros crecimos en la juventud de Schoenstatt, imaginando que debíamos ser hombres y mujeres importantes e idealmente políticos influyentes en el continente. Quizás imaginamos que crear una nueva cultura dependía solo de los grandes hombres y mujeres. Pero con el tiempo y el transcurso de la vida, nos hemos dado cuenta que la cultura la creamos todos, en las diversas circunstancias de cada día. Cuando no podemos ser una potencia, podemos ser un ejemplo, decía Albert Camus. Ya hemos conocido el contenido del libro a través de los autores y también hemos escuchado algunos comentarios. Creemos importante considerar lo que nos plantearon ellos, Andrés Navarro y Valentina Jensen. El Señor, al poco andar de su vida pública y cuando hacía muy poco había elegido a sus apóstoles, les dice algo sorprendente. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Él no estaba viendo a apóstoles poderosos, ejecutivos, con grandes dotes de organización. Y les dio esta otra imagen que nos inspira en este libro. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. El 31 de mayo tiene mucho de esta imagen que enfatizamos. Construir con amor la ciudad sobre el monte. Cada uno de nosotros tiene que conocer esta gran tarea y misión, empaparse de ella y hacerla suya, propia. Invitamos a pasar de las ideas y la doctrina a las obras. No nos dijeron, piensen o sueñen la ciudad que querríamos edificar, sino que construyanla. Como familia de Schoenstatt, la ciudad la construimos entre todos. Por algo el padre Kentenich pensó y desarrolló las columnas de familia, de mujeres, de hombres, de sacerdotes, porque cada una de ellas tiene funciones y tareas propias, complementarias entre todas ellas. La ciudad la construimos cada día, en cada simple acción, aparentemente insignificante o en grandes obras y acciones. Todas son parte de esta gran construcción común. La columna de hombres les agradece su participación hoy y les invita a desarrollar su propio capítulo de un libro que escribiremos entre todos.
construir con amor la ciudad sobre el monte. Con su